Buen día tengan todos. Mi nombre es Castillo Alvarado Hardy. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán, en el cual llevo la carrera de Ingeniería Ambiental. En esta carrera llevo lo que es la materia de toxicología ambiental. En esta ocasión les voy a hablar sobre los métodos de recolección de muestras en organismos y ambientes, entre esos agua, suelo y aire. Para empezar con la exposición, hay que preguntarnos qué es un muestreo. Bueno, el muestreo es una técnica en la que se va a seleccionar miembros de una población, individuales o de un subconjunto de la población, para así hacer inferencias estadísticas a partir de estos y estimar así las características de toda la población. Este método conviene en cuanto al tiempo y en cuanto a la eficacia en función de los costos. Por lo tanto, constituye la base de cualquier diseño de investigación. Los métodos de muestreo. Bueno, en estos hay dos. El primero que se nos muestra es el muestreo probabilístico. Bueno, este es aquella técnica de muestreo en la que un investigador va a dar una selección de unos pocos criterios y va a elegir al azar a los miembros de la población. Aquí todos los miembros tienen la misma oportunidad de formar parte de la muestra con este parámetro de selección. Después sigue el muestreo no probabilístico. Bueno, este es en el cual el investigador va a elegir al azar a los miembros de la investigación, a los miembros que van a formar parte de esta. Este método no es un proceso de selección fijo o predefinido. Esto dificulta que todos los elementos de una población tengan las mismas posibilidades de ser incluidos en una muestra. Después seguimos con lo que es un método de recolección. Bueno, la toma u obtención de estas es el procedimiento que va a consistir en recoger, en tomar partes, porciones o elementos representativos de un terreno. Con estas se van a realizar procedimientos geotécnicos del mismo. Estas muestras son proporciones representativas del terreno que se extraen para la realización de ensayos de laboratorio. Según el cómo se obtengan, pueden ser clasificados en forma general o de dos tipos. El primero es la muestra alternativa, la muestra alterada, y el segundo es las muestras inalteradas. En el primero, en las muestras alteradas, van a conservar solo algunas de las propiedades del terreno en su estado natural, y en las muestras inalteradas van a conservar al menos teóricamente las mismas propiedades que tienen en terreno, in situ. Bueno, seguimos con lo que es la toma de muestras en los organismos. Bueno, para la toma de muestras en organismos hay una gran variedad y también hay que tener en cuenta algunas cuestiones para que estas muestras no se lleguen a contaminar con algunas bacterias del ambiente. La primera muestra que se puede tomar de un organismo, en este caso vamos a tomar el ser humano, para la toma de algunas porciones del cuerpo para así realizar estudios médicos. Entonces el primero que vamos a estudiar va a ser una biopsia. Para la toma de la biopsia, en la primera se toma la muestra por alguien que esté certificado, que sepa y tenga conocimientos de esta, bajo los criterios de una asepsia rigurosa. Esta biopsia va a ser para los diagnósticos de la lepra, micosis, parasitosis, virosis cutánea, y se van a tomar un fragmento de 45 milímetros de grosor, de 5 a 6 milímetros de diámetro, para tuberculosis de 15 milímetros de grosor y 10 milímetros de diámetro. Después también para el diagnóstico de parálisis flácida aguda, que este es un procedimiento post-mortem, se va a tomar una muestra de la médula espinal en la región cervical o lumbar. Esta va a ir de 1 a 3 centímetros del cono descendiente que contenga un poco de material fecal, de 3 a 5 gramos.
Después también sigue para el diagnóstico de la rabia. Bueno, para esta hay que tomar una muestra de 5 por 5 por 5 milímetros de cuero cabelludo en la región de la nuca. Y el último, para el diagnóstico de la tuberculosis y la lepra por PCR, si la biopsia está en parafina, enviar el bloque completo o por lo menos 10 cortes. Si la muestra es en frasco, enviar un fragmento de la parte afectada en solución salina. Bueno, las condiciones para conservar estas muestras. Esas condiciones son de suma importancia porque de lo contrario puede llegar a que se nos contamine y esto nos lleve a que se alteren los resultados y así volver a hacer la toma de muestras y así también hacer otra vez los análisis y con esto nos va a conllevar a pues más gasto de dinero. Entonces, para las condiciones de la conservación de esta, en la primera parte se debe de colocar en un recipiente plástico con tapa en soluciones de formol al 10% y un pH neutro, en cantidad suficiente para cubrir toda y enviar lo antes posible. Para el PCR de tuberculosis se tiene que enviar en solución salina fisiológica y mantener en una refrigeración de 4 centígrados. Después, colocar en frascos de plástico estéril en solución salina al 0.85% y mantener a 4 centígrados y enviar de inmediatamente. Colocar en recipientes herméticos sin ninguna solución, mantener refrigerado a 4 centígrados y enviarlos inmediatamente. Colocar un criotubo estéril, mantener congelado hasta su entrega al laboratorio. Después tenemos la siguiente muestra, que es para las cepas bacterianas. Bueno, en la toma de muestras, en la primera se tiene que enviar solo cultivos puros, sembrados en medios de agar, en tubos de 13 por 100 milímetros, con un tapón de roca y cubiertos con parafil. Para enterobacterias, vidrios, Staphylococcus, SPP, Enterococcus y microorganismos gram negativos no fermentadores. Si el envío se realiza en placas de Petri con medio de cultivo agar base sangre, cuidar de que no venga deshidratado y sellar las placas con papel parafil. Y las condiciones para su conservación es enviar a temperatura ambiente lo más pronto posible y enviar inmediatamente a temperatura ambiente. Esta va con esta y la segunda con la segunda. Para el exudado cutáneo, para la toma de la muestra, se tendrá que limpiar cuidadosamente el área alrededor de la lesión con una solución salina estéril, eliminar el exceso de exudado en la periferia de la lesión, o sea, alrededor de la misma. Con un hisopo estéril de algodón, tomar del borde interno de la lesión y depositarlo en el medio de transporte, de Stuart o de Amies. Para el diagnóstico de antrax cutáneo, esta es una enfermedad, en la etapa vesicular, bueno, en este se va a usar un hisopo estéril. En ese se va a obtener asépticamente fluido vesicular proveniente de vesículas que no hayan sido abiertas con anterioridad. Los bacilos del anthrax tienen una mayor probabilidad de ser observados mediante la tinción de Gram durante la etapa vesicular. Y después viene lo que es la etapa de escaras o costras. Este es para levantar cuidadosamente el borde externo de una costra para obtener un poco de material. Se va a insertar un hisopo estéril y se va a rotar lentamente por 2 o 3 segundos por debajo del borde de la costra, pero sin removerla. Para la conservación de estas, bueno, se envían lo más pronto posible. Si el tiempo de envío es menor a 1 hora, la temperatura puede ser ambiente. En caso de exceder este lapso, mantener la muestra a 4 centígrados hasta que se entregue. Los hisopos, transportar directamente al laboratorio a temperatura ambiente para tiempos de transcripción de 1 hora. La recolección de muestras en medio acuático. Bueno, aquí ya cambiamos, aquí ya nos pasamos a los ecosistemas. En esta nos vamos a centrar en la recolección de macroinvertebrados acuáticos.
es un método para ambientes de aguas poco profundas. Bueno, estos ambientes de aguas poco profundas van a incluir los ríos, lagos y otros cuerpos de agua, en donde se puede alcanzar el fondo del mismo con la mano y por ende con redes relativamente pequeñas. Para ese tipo de cuerpo de agua tenemos una diversidad de redes manuales, las cuales se pueden comprar o se pueden hacer con malla fina. Bueno, estas mallas pueden ser de un tamaño de 500 o un poco menos de 250 micrómetros. Bueno, dentro de estos muestreos están los estudios cualitativos. En este se va a utilizar redes de tipo D, redes manuales diversas e incluso los coladores que ocupamos en la cocina. El objetivo de esto es registrar la mayor cantidad de tasa. Es posible usar varios tipos de redes o recolectar los organismos directamente del sustrato mediante el uso de pinzas. Y acá, como lo podemos ver, se nos muestran las imágenes. En la primera se nos muestra la pinza tipo D. Es una de las más comunes para este tipo de recolección. Y como lo mencioné, es un colador de cocina que es un instrumento que no tiene nada que ver para que se use. Puede ser fácil porque es de fácil acceso. El muestreo directo de macroinvertebrados acuáticos y en una bandeja de separación de individuos. Para el estudio cuantitativo. Bueno, aquí se van a utilizar equipos de muestreo como las redes de Suber o de tipo ES. Estas redes tienen la característica de muestrear un área determinada del fondo del cuerpo de agua. También se puede usar la red de tipo D con una adaptación para controlar el área muestreada. Y acá se nos muestra la red tipo Suber, que es esta, que se coloca directamente en el fondo del cuerpo de agua. Y también tenemos lo que es el muestreador de tipo ES. Método para recolección en aguas poco profundas. Bueno, las aguas poco profundas van a incluir algunos segmentos de algunos ríos, algunos lagos y algunos embalses. Estos sitios nos presentan la limitante de no poder alcanzar el fondo de forma fácil, por su profundidad y la textura suave y fangosa de este. Los métodos descritos en las anteriores son en la orilla, entonces no entran en este. En este se ocupan lo que es las muestras bénticas. Bueno, se pueden recolectar con dragas, que son estas. Hay diferentes tipos, pero todas estas están diseñadas para utilizarse en sustratos suaves de sedimento fino. Usualmente se bajan desde botes o muelles, utilizando una soga o cable. Las muestras son cuantitativas, ya que se recolectan en un área determinada del fondo y una cantidad del sustrato. Diferentes dragas tienen variadas formas de sellar la muestra. Después seguimos con la siguiente, que es las muestras planctónicas. Bueno, en esta se van a recolectar en redes de plancton que se van a bajar desde un bote o bien se arrastran desde el mismo. Estas redes van a ir recolectando y filtrando la columna de agua, por lo que los datos son cuantitativos y conocemos el volumen de agua filtrado. Si las mismas no se cuantifican, las muestras serían cualitativas. El volumen de agua filtrado va a ser el resultado del agua, el resultado del área de la boca de la red multiplicado por la velocidad con que se desplaza y el tiempo o la distancia que se desplaza la red. Para la preservación de estas muestras, bueno, acá ya es un poco más facilito. Estas muestras de macroinvertebrados acuáticos generalmente se pueden preservar en alcohol al 80% o en formalina al 5%. Estos dos van a tener sus ventajas y sus desventajas. Empezando por el alcohol. La ventaja es que es de fácil manejo y no requiere de mayor cuidado. La desventaja que se va a presentar es que es inflamable. Se requiere de un volumen grande de alcohol para preservar apropiadamente esas muestras
y aumenta la longitud del cuerpo del organismo. O sea, tiene mayor desventaja que ventajas. Después nos pasamos a las ventajas y desventajas de la formalina. Bueno, esta va a tener la ventaja de funcionar efectivamente como preservativo en concentraciones bajas al 5%, por lo que unos cuantos mililitros son suficientes para preservar una muestra en el campo. Pero la desventaja que este presenta es que es cancerígeno, entonces no es muy atractivo su uso. Después nos pasamos para las muestras de suelo. Bueno, las muestras de suelo se pueden obtener de dos formas, de acuerdo con el tipo de ensayo que se vaya a realizar. Estos dos tipos de muestras son las muestras alteradas y no alteradas. El primer tipo, que es las muestras alteradas, no reflejan exactamente cómo se encontraba el suelo en su estado natural antes del muestreo. Y la segunda, estas van a reflejar exactamente cómo se encontraba el suelo en su estado natural antes del muestreo. Los tipos de muestras de suelo. Bueno, empezamos con la muestra alterada. Bueno, estas muestras alteradas se van a utilizar para los ensayos más sencillos, y en particular para los que usted mismo realiza en el terreno. Y después tenemos las no alteradas. Bueno, estas son necesarias para los ensayos más complejos, que es un menester efectuar en el campo de laboratorio para obtener así análisis físicos y químicos más necesarios. Y después las muestras no alteradas es preciso tomarlas con mayor cuidado, ya que deben reflejar exactamente la naturaleza del suelo para que un estudio sea más completo. ¿A qué profundidad se van a tomar estas muestras? Bueno, esas muestras de suelo para la acuicultura normalmente se van a tomar a una profundidad mayor a los 2 metros, de modo que se va a examinar cada horizonte del suelo hasta esa profundidad. Si la capa freática se encuentra a menos de 2 metros de profundidad, las muestras del suelo siempre deben de tomar la mayor profundidad posible. Las precauciones al tomar estas muestras. Bueno, al realizar un muestreo de todos los horizontes del suelo de más de 10 centímetros de espesor, todas las muestras se van a representar los horizontes naturales o estratificaciones del suelo. Las muestras no deben tomarse a profundidades arbitrarias. Bueno, después tenemos el primer cuidado, que es mantener separadas las muestras del suelo. Sí, tiene que examinar y comparar las muestras del suelo. Al tomarlas, agrúpelas cuidadosamente en pilas separadas para así evitar un mezclado entre estas. Y se van a colocar las pilas sobre láminas de material de plástico u hojas de periódico para así no mezclarla. Después tenemos lo que son el siguiente, que es, si no tiene intención de examinar y comparar, estas muestras de suelo cuando las tome, se van a colocar inmediatamente en bolsas resistentes de material plástico o de lona con revestimiento de plástico. Y se va a atar la bolsa. Introduzca la muestra de suelo en bolsas y rotúlelas. Bueno, estas bolsas van a ser marcadas de manera cuidadosa y en estas se van a escribir lo que se encuentra acá, que es la localización de la muestra, el límite superior, el límite inferior y cuándo se tomó. Bueno, nos pasamos con el último, que es el muestreo de aire. Bueno, ¿qué se entiende por el muestreo de aire? Bueno, el muestreo de aire es la medición de contaminantes, de los contaminantes del aire, por medio de toma de muestras, de forma discontinua principalmente, para determinar la concentración de partículas suspendidas en diferentes fracciones. Bueno, hay varios métodos para la medición de la calidad del aire. Entre esos tenemos el muestreo pasivo, el muestreo con bioindicadores, el muestreo activo, el método automático y el método óptico de percepción remota. Entonces, el primero que vamos a explicar es el muestreo pasivo. Bueno, en este se colecta el contaminante específico
por medio de una absorción del sustrato químico que va a ser seleccionado. Después de esto, de su exposición, después de ser expuesto por un periodo de 1 hora hasta 1 año, la muestra se regresa al laboratorio, donde se va a realizar la desorción para ser analizada cuantitativamente. Este proceso, como todos, tiene sus ventajas y sus desventajas, en el cual las ventajas son las siguientes: tiene un bajo costo y la simplicidad de operación, pues nada más se coloca y se deja ya sea en el periodo de una hora o de 1 año. Después tenemos las desventajas. No es apto para todos los contaminantes, no tiene gran exactitud y requiere un análisis de laboratorio. Bueno, esta se coloca porque pues lo que se intenta es ahorrar dinero. El muestreo de bioindicadores. Se utilizan especies vivas. Usualmente se utilizan algunos vegetales en donde la superficie va a servir como receptora de contaminantes. Esta planta tiene la capacidad para acumular contaminantes con el metabolismo de la planta o en la apariencia de la misma. La ventaja de este es de muy bajo costo y es útil para identificar la presencia y efectos de algunos contaminantes. La desventaja: problemas con la estandarización de la metodología y procedimientos. Y algunos requieren de análisis de laboratorio. El muestreo activo. Bueno, en este se va a succionar el aire a muestrear a través de un medio de selección físico o químico. El volumen adicional del aire incrementa la sensibilidad, por lo que se van a obtener mediciones diarias promedio. Se clasifican en burbujeadores o impactadores. La ventaja es de fácil de operar, alta confiabilidad y el costo es bajo. La desventaja: no se aprecian valores mínimos y máximos durante el día, solo promedios por 24 horas. Requiere de análisis de laboratorio. Y el último es el cuestionario. Bueno, estas son las